En agosto de 2009, en el bullicioso mercado central de San Miguel, la pequeña Camila Morales Vázquez, de tan solo 7 años, desapareció sin dejar rastro durante una mañana que parecía perfecta. 13 años después, cuando los trabajadores encontraron su chamarra rosa intacta en un sótano abandonado, se revelaría una verdad tan devastadora que cambiaría para siempre la comprensión de lo que realmente había ocurrido aquel 15 de agosto. ¿Cómo es posible que una niña se desvanezca en uno de los lugares más seguros y transitados de la ciudad? ¿Y cómo puede una prenda permanecer intacta durante más de una década? Como si el tiempo hubiera decidido preservar la única pista de un misterio que desafiaría toda lógica. Si valoras casos reales como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo caso. Y cuéntanos en comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Más adelante te haremos una pregunta clave que solo quienes prestan atención podrán responder. Para entender la magnitud de esta tragedia, debemos conocer primero a la familia que viviría el peor día de sus vidas. Los Morales Vázquez eran una familia de clase media que había construido su vida en torno al comercio local y las tradiciones familiares que se transmitían de generación en generación. Roberto Morales, el padre de Camila, administraba un puesto de artesanías que había heredado de sus abuelos en el mercado central. Cada pieza que vendía llevaba consigo décadas de historia familiar, textiles bordados a mano, cerámicas pintadas con técnicas ancestrales y pequeñas figuras talladas en madera que representaban la cultura local. Para Roberto, el mercado no era solo un lugar de trabajo, era el corazón de su identidad y el legado que esperaba transmitir a sus hijos. Elena Vázquez, la madre de Camila, trabajaba como contadora para pequeños comerciantes del mercado. Su oficina improvisada en un rincón del puesto familiar se había convertido en un centro de confianza donde los comerciantes locales buscaban no solo servicios contables, sino también consejos financieros y apoyo durante las temporadas difíciles. Elena conocía íntimamente las fluctuaciones económicas de cada familia comerciante y había desarrollado una red de solidaridad que mantenía unida a la comunidad del mercado. Camila era la menor de 3 hermanos, pero poseía una personalidad que la distinguía claramente de sus hermanos mayores. A los 7 años, mostraba una curiosidad meticulosa que la llevaba a catalogar y organizar todo lo que despertaba su interés. Su habitación estaba perfectamente organizada, con sus pequeñas figuras de animales cuidadosamente guardadas en una caja de lata que había pintado de color azul brillante. Cada figura tenía su lugar específico, y Camila podía explicar exactamente dónde y cuándo había adquirido cada una. La chamarra rosa con estampado de mariposas no era simplemente una pieza de ropa para Camila, era su amuleto personal y símbolo de la conexión especial que tenía con su abuela materna. La prenda había sido un regalo cuidadosamente seleccionado durante una visita especial a la ciudad, donde la abuela había llevado a Camila a una tienda especializada en ropa infantil. La abuela había permitido que Camila eligiera entre varias opciones, pero cuando la niña vio la chamarra rosa con pequeñas mariposas bordadas en tonos dorados y plateados, inmediatamente supo que era perfecta. Las mariposas no eran simples decoraciones. Cada una había sido bordada a mano, con detalles intrincados que incluían pequeñas cuentas brillantes que capturaban la luz de manera especial durante las mañanas frías. Durante los meses previos a su desaparición, Camila había desarrollado el hábito de usar su chamarra rosa cada sábado cuando acompañaba a su padre al mercado. Era parte de un ritual familiar que había comenzado cuando ella tenía 5 años y que se había convertido en una tradición sagrada para los Morales. Roberto preparaba chocolate caliente en un termo. Elena empacaba pan dulce casero y Camila se aseguraba de que su chamarra rosa estuviera limpia y lista para su aventura semanal. El Mercado Central de San Miguel no era solo un centro comercial, era una institución comunitaria que había funcionado durante más de 4 décadas como el corazón económico y social de la región.
Sus pasillos laberínticos albergaban 127 locales comerciales que vendían desde productos agrícolas frescos hasta artesanías tradicionales, creando un ecosistema comercial donde cada comerciante conocía no solo a sus colegas, sino también a los clientes regulares y sus familias. Para una niña como Camila, el mercado era un parque de diversiones donde cada pasillo ofrecía nuevas experiencias sensoriales. Los colores vibrantes de las frutas y verduras, los aromas mezclados de especias y comida preparada, los sonidos de las conversaciones en dialectos locales y el constante bullicio de la actividad comercial creaban una sinfonía urbana que definía sus sábados. Las medidas de seguridad del mercado, para los estándares de 2009, eran consideradas adecuadas pero no extraordinarias. Había cámaras de circuito cerrado en las entradas principales y puntos estratégicos, guardias de seguridad que patrullaban regularmente y un sistema de altavoces que permitía comunicación inmediata en caso de emergencias. Sin embargo, como muchas instalaciones de esa época, existían puntos ciegos en la cobertura de video y áreas donde la supervisión dependía más de la vigilancia natural de los comerciantes que de sistemas tecnológicos formales. La mañana del 15 de agosto de 2009 comenzó exactamente como cada sábado durante los últimos 2 años. Camila se despertó antes que el resto de la familia, emocionada por su día de aventuras en el mercado. Había preparado su mochila pequeña con sus cosas especiales, un cuaderno donde dibujaba los animales interesantes que veía, algunos de sus pequeños juguetes favoritos y, por supuesto, se había puesto su chamarra rosa con el estampado de mariposas. Elena había notado que Camila estaba particularmente animada esa mañana, hablando sin parar sobre una nueva figura de animal que esperaba encontrar en uno de los puestos de artesanías. La niña había estado ahorrando sus pequeñas mesadas durante varias semanas para poder comprar algo especial y había decidido que este sábado sería el día perfecto para hacer su compra. El desayuno familiar transcurrió con la normalidad reconfortante de la rutina. Roberto revisó mentalmente su lista de tareas para el día mientras tomaba su café. Elena organizó los documentos que necesitaba para completar algunos trabajos contables durante las horas tranquilas del día, y Camila comió sus tostadas con mermelada mientras planeaba en voz alta su recorrido ideal por el mercado. A las 8:30 a.m., Roberto y Camila salieron de casa caminando hacia el mercado, una distancia de aproximadamente 6 cuadras que habían recorrido juntos cientos de veces. El clima era perfecto, un día soleado con temperatura agradable y una brisa ligera que hacía que la chamarra rosa de Camila ondeara suavemente mientras caminaba junto a su padre, sosteniendo su mano y contándole sus planes para el día. El mercado estaba experimentando una mañana típicamente ocupada para un sábado de agosto. Las familias locales habían salido temprano para hacer sus compras semanales, aprovechando los productos frescos que llegaban directamente de las granjas circundantes. El ambiente era festivo y relajado, con niños corriendo entre los puestos mientras sus padres hacían compras y socializaban con comerciantes que conocían desde hace años. Roberto abrió su puesto exactamente a las 9:00 a.m., siguiendo la rutina que había heredado de sus padres y abuelos. Camila inmediatamente se instaló en su lugar favorito, una pequeña silla plegable que Roberto había colocado estratégicamente donde ella podía observar todo el movimiento del mercado mientras permanecía dentro del área segura del puesto familiar. Desde esta posición podía ver a doña Carmen en el puesto de flores, al señor Miguel vendiendo productos lácteos y a la señora Rosa en el puesto de dulces tradicionales. Durante las primeras horas, todo transcurrió con normalidad absoluta. Camila ayudaba a su padre organizando pequeñas artesanías, saludaba a los clientes regulares que la conocían desde pequeña y ocasionalmente se aventuraba a puestos cercanos para examinar productos que capturaban su curiosidad. Varios comerciantes la vieron durante la mañana, siempre dentro del radio visual de su padre y siempre llevando su inconfundible chamarra rosa. A las 10:30 a.m., Roberto necesitó salir momentáneamente del puesto para cargar mercancía adicional desde su vehículo estacionado en la zona de carga posterior del mercado.
Era una tarea rutinaria que realizaba regularmente y que normalmente tomaba entre 15 y 20 minutos. Antes de salir, le dijo a Camila que permaneciera cerca del puesto y que si necesitaba algo, buscara a doña Carmen, quien podía verla claramente desde su ubicación. Las cámaras de seguridad del mercado captaron a Camila por última vez a las 10:47 a.m., caminando cerca del puesto de flores donde había ido a mostrarle a doña Carmen un pequeño dibujo que había hecho en su cuaderno. La imagen mostraba a una niña feliz y confiada, completamente ajena al destino que la esperaba en los siguientes minutos. Cuando Roberto regresó a las 11:02 a.m., encontró su puesto exactamente como lo había dejado, pero Camila había desaparecido. Su primera reacción fue de sorpresa más que de alarma. Asumió que se había aventurado a algún puesto cercano o había ido al baño, pero cuando preguntó a doña Carmen, ésta le dijo que había visto a Camila cerca de su puesto unos minutos antes, pero no sabía exactamente a dónde había ido después. Los siguientes 15 minutos fueron una escalada gradual de preocupación a pánico. Roberto comenzó preguntando casualmente a los comerciantes cercanos. Luego expandió su búsqueda a áreas más distantes del mercado y finalmente comenzó a llamar el nombre de Camila con voz cada vez más desesperada. Otros comerciantes se unieron espontáneamente a la búsqueda, revisando sus propios puestos y preguntando a clientes si habían visto a una niña con chamarra rosa. La primera llamada oficial de emergencia se realizó a las 11:35 a.m., cuando quedó claro que Camila no estaba simplemente escondida o jugando en algún lugar del mercado. Los guardias de seguridad activaron inmediatamente el protocolo de emergencia, sellando las salidas del mercado y comenzando una búsqueda sistemática de todas las instalaciones. Cuando Elena llegó al mercado 20 minutos después de recibir la llamada telefónica de Roberto, encontró una escena que permanecería grabada en su memoria para siempre. Su esposo coordinando frenéticamente con los guardias de seguridad, docenas de comerciantes abandonando temporalmente sus puestos para ayudar en la búsqueda, y el sonido constante de su nombre siendo gritado por todo el mercado. El lugar que durante años había representado seguridad, comunidad y tradición familiar, se había transformado en el escenario de su peor pesadilla. La sirena de la primera patrulla policial que llegó al mercado a las 12:15 p.m. marcaría el final de la mañana perfecta y el comienzo de una búsqueda que se extendería durante 13 años, hasta que una pequeña chamarra rosa emergiera de las sombras del pasado para revelar finalmente la verdad sobre lo que realmente había sucedido con Camila Morales Vázquez. El detective Javier Mendoza llegó al Mercado Central a las 12:45 p.m., apenas 30 minutos después de que se activara oficialmente el protocolo de menor desaparecido. Con 15 años de experiencia en casos complejos, Mendoza había desarrollado un instinto especial para evaluar rápidamente la gravedad de una situación. Una sola mirada a los rostros desesperados de Roberto y Elena Morales le confirmó que este no sería un caso rutinario de niño perdido que se resolvería en pocas horas. La metodología de Mendoza era meticulosa y había sido perfeccionada a través de décadas de casos exitosos. Inmediatamente estableció un perímetro de búsqueda que se extendía 3 cuadras en todas las direcciones desde el mercado. Dividió a su equipo en grupos especializados y comenzó la documentación sistemática de cada testimonio, por insignificante que pareciera. Su experiencia le había enseñado que en casos de desaparición infantil, los primeros detalles recopilados durante las primeras 6 horas eran frecuentemente los más valiosos para resolver el misterio. Durante las primeras 4 horas de investigación, el trabajo policial se centró en 3 áreas principales: la búsqueda física exhaustiva de todas las instalaciones del mercado, la recopilación de testimonios de comerciantes y clientes y el análisis preliminar de las grabaciones de seguridad disponibles. Más de 40 agentes participaron en esta fase inicial, transformando el bullicioso mercado en una escena de investigación criminal que operaba con precisión militar. La búsqueda física del mercado reveló inmediatamente la complejidad arquitectónica del lugar. Construido por etapas durante varias décadas,
El edificio tenía pasadizos, almacenes, áreas de servicio y espacios de mantenimiento que muchos comerciantes desconocían completamente. Los investigadores descubrieron 23 espacios cerrados que requerían llaves especiales, 15 áreas de almacenamiento subterráneo y una red de tuberías y conductos de ventilación lo suficientemente grandes como para que un niño pudiera acceder. La recopilación de testimonios produjo un volumen abrumador de información, pero también reveló el problema central que complicaría la investigación durante años: la inconsistencia de las memorias humanas bajo estrés. De los 89 comerciantes interrogados durante las primeras 48 horas, 23 aseguraban haber visto a Camila durante las horas críticas, pero sus descripciones variaban en detalles fundamentales. Doña Carmen, la vendedora de flores que había sido la última persona en interactuar directamente con Camila, proporcionó el testimonio más detallado y coherente. Recordaba claramente que la niña le había mostrado un dibujo en su cuaderno alrededor de las 10:45 am, que estaba animada y hablaba sobre buscar una figura de animal específica, y que había mencionado que su padre regresaría pronto. Sin embargo, Carmen no podía recordar exactamente en qué dirección se había alejado Camila después de su conversación. El testimonio más perturbador provino de 3 comerciantes diferentes que aseguraban haber observado durante los días previos al 15 de agosto a un hombre no identificado que parecía prestar atención especial a los niños que visitaban el mercado. Sin embargo, las descripciones de este individuo eran dramáticamente inconsistentes. Un comerciante lo describía como un hombre joven de aproximadamente 25 años, con cabello oscuro y complexión delgada. Otro lo recordaba como un hombre de mediana edad con barba y constitución robusta, y el tercero insistía en que era un adulto mayor que caminaba con leve cojera. Estas discrepancias no eran inusuales en investigaciones de alta tensión emocional, pero crearon múltiples líneas de investigación que dispersaron recursos y tiempo. El equipo de Mendoza tuvo que seguir cada descripción como si fuera un sospechoso separado, entrevistando a docenas de hombres que se ajustaban vagamente a los perfiles proporcionados y analizando horas de grabaciones de seguridad en busca de individuos sospechosos. El análisis de las grabaciones de seguridad reveló una coincidencia tan extraordinaria que inicialmente los investigadores sospecharon sabotaje deliberado. Precisamente durante los 17 minutos críticos entre las 10:47 am y las 11:04 am, las cámaras que cubrían el sector este del mercado, exactamente el área donde Camila había sido vista por última vez, experimentaron una falla técnica completa que resultó en grabaciones completamente negras. La empresa de seguridad que mantenía el sistema, Tecnología Integral de Vigilancia, envió inmediatamente a sus técnicos especializados para examinar el equipo. Su informe técnico concluyó que la falla había sido causada por una sobrecarga eléctrica en el transformador principal que alimentaba ese sector de cámaras. Sin embargo, no pudieron explicar por qué la sobrecarga había afectado únicamente a las cámaras del sector este, dejando completamente funcionales las cámaras de las entradas, salidas y otros sectores del mercado. Esta falla técnica no solo eliminó evidencia visual crucial, sino que también planteó preguntas inquietantes sobre la cronología de los eventos. ¿Había sido realmente una coincidencia técnica o alguien con conocimiento del sistema de seguridad había provocado deliberadamente la falla? ¿Por qué ningún comerciante había notado problemas eléctricos en sus propios equipos durante el mismo periodo? Los investigadores expandieron su búsqueda para incluir a todos los empleados actuales y anteriores de la empresa de seguridad, técnicos electricistas que habían trabajado en el mercado y cualquier persona con conocimiento técnico suficiente para manipular el sistema de cámaras. Esta línea de investigación eventualmente involucró a 34 individuos adicionales, pero no produjo evidencia concreta de sabotaje intencional. Mientras se desarrollaban las investigaciones de testimonios y evidencia técnica, la búsqueda física de Camila continuó expandiéndose sistemáticamente. Los primeros 3 días se centraron en una revisión completa de todos los 127 locales comerciales del mercado, incluyendo áreas privadas de almacenamiento,
oficinas administrativas y espacios que normalmente estaban cerrados al público. La búsqueda de las instalaciones sanitarias fue particularmente exhaustiva, dado que varios testimonios mencionaban que Camila había expresado intención de ir al baño. Los investigadores no solo revisaron todos los baños públicos del mercado, sino que también examinaron meticulosamente las tuberías, sistemas de ventilación y espacios de mantenimiento conectados. Utilizaron cámaras especializadas para inspeccionar conductos, detectores de movimiento para identificar espacios ocultos y equipos de audio sensible para detectar cualquier sonido que pudiera indicar la presencia de una persona. La investigación se extendió también a los edificios adyacentes al mercado. Un radio de 3 cuadras incluyó 45 edificios residenciales, 12 locales comerciales independientes, 2 pequeños parques públicos y una iglesia histórica con sótanos y áreas de almacenamiento complejas. Cada propietario fue contactado, cada espacio fue inspeccionado y cada persona con acceso a llaves o conocimiento de los edificios fue entrevistada. Los perros especializados en búsqueda y rescate llegaron el segundo día de investigación. 3 equipos caninos diferentes rastrearon el olor de Camila usando prendas de su hogar, pero los resultados fueron frustrantes e inconsistentes. Un perro seguía un rastro que llevaba hacia la salida norte del mercado, otro indicaba actividad cerca de los baños públicos, y el tercero parecía perder completamente el rastro en el área donde las cámaras habían fallado. Lo que distinguió la búsqueda de Camila de otros casos similares fue la movilización espontánea y masiva de la comunidad local. En los días siguientes a su desaparición, cientos de voluntarios se organizaron en grupos de búsqueda que operaban desde el amanecer hasta el anochecer, cubriendo áreas que se extendían hasta 20 kilómetros del mercado. Elena Morales se convirtió involuntariamente en el centro emocional de esta movilización comunitaria. Su presencia diaria en el mercado, distribuyendo fotografías de Camila y hablando con cualquier persona dispuesta a escuchar, galvanizó a comerciantes, clientes regulares y residentes del área. Organizó un sistema de comunicación que incluía números telefónicos de contacto, horarios de búsqueda coordinada y mapas detallados de áreas ya revisadas. Roberto adoptó un enfoque diferente pero igualmente intensivo. Condujo personalmente hasta pequeños pueblos en un radio de 100 kilómetros, visitando estaciones de autobús, paradas de transporte público y cualquier lugar donde alguien podría haber visto a una niña que coincidiera con la descripción de Camila. Llevaba cientos de copias de su fotografía y ofrecía una recompensa que había crecido gradualmente de 5,000 a 25,000 pesos, dinero que la familia había obtenido vendiendo posesiones personales y aceptando donaciones de la comunidad. Los medios de comunicación locales proporcionaron cobertura diaria durante las primeras 2 semanas, transformando la búsqueda de Camila en una historia que capturó la atención regional. Las estaciones de radio transmitían su descripción cada hora. Los periódicos publicaban su fotografía en primera página, y la televisión local produjo segmentos especiales que incluían entrevistas con la familia y actualizaciones sobre el progreso de la investigación. Durante los primeros 6 meses de búsqueda, la familia Morales respondió a 23 reportes de avistamientos de niñas que supuestamente coincidían con la descripción de Camila. Cada llamada telefónica desencadenaba una nueva ola de esperanza, seguida por la devastación de la confirmación negativa. 6 de estos avistamientos fueron lo suficientemente convincentes como para requerir viajes a ciudades distantes y identificación formal. El más prometedor ocurrió en noviembre de 2009, apenas 3 meses después de la desaparición. Una trabajadora social en Guadalajara contactó a las autoridades reportando una niña que coincidía exactamente con la descripción de Camila y que había sido encontrada en una situación de negligencia familiar. Roberto y Elena viajaron inmediatamente a Guadalajara, llevando consigo fotografías, documentos médicos y la esperanza desesperada de que su búsqueda hubiera terminado. La identificación reveló que la niña, aunque tenía edad similar y algunas características físicas parecidas, no era Camila. Sin embargo,
El proceso emocional de prepararse para el reencuentro, viajar con expectativas enormes y enfrentar la desilusión dejó cicatrices profundas en la estabilidad psicológica de la familia. Elena desarrolló síntomas de ansiedad severa que requerirían tratamiento médico, mientras que Roberto comenzó a mostrar signos de depresión que afectarían su capacidad para mantener el negocio familiar. Después de 6 meses de investigación intensiva, el detective Mendoza se enfrentó a una realidad devastadora. No existían pistas sólidas que condujeran a una resolución del caso. Los testimonios contradictorios no habían producido sospechosos viables. La evidencia física era prácticamente inexistente debido a la falla de las cámaras durante los minutos críticos y las búsquedas físicas exhaustivas no habían revelado ningún rastro de Camila. El análisis forense de objetos encontrados durante las búsquedas había resultado igualmente frustrante. Se habían recolectado 47 artículos que podrían haber pertenecido a un niño, pequeños juguetes, prendas de ropa, objetos personales encontrados en áreas públicas y espacios abandonados. Cada objeto fue sometido a análisis de ADN, comparación de fibras y examen microscópico, pero ninguno mostró conexión con Camila. La investigación había consumido recursos extraordinarios, más de 2.000 horas de trabajo policial, entrevistas con 312 personas, análisis de 47 horas de grabaciones de video de múltiples fuentes y búsquedas físicas que cubrieron más de 150 ubicaciones diferentes. El costo económico superaba los 200,000 pesos, una inversión significativa para el departamento de policía local, pero los resultados tangibles eran desalentadoramente escasos. En marzo de 2010, 7 meses después de la desaparición, el caso oficialmente se clasificó como caso frío, aunque nunca se cerró formalmente. Esto significaba que aunque la investigación activa se suspendía, cualquier nueva evidencia o pista sería inmediatamente seguida. Para la familia Morales, esta transición representó la confirmación de sus peores temores. El sistema oficial había agotado sus recursos y capacidades sin producir respuestas. En los meses que siguieron a la clasificación del caso como caso frío, Roberto Morales experimentó una transformación personal que cambiaría no solo su vida, sino la de cientos de familias que enfrentarían tragedias similares. La decisión de cerrar el puesto de artesanías que había sido el sustento familiar durante décadas no fue tomada a la ligera, pero Roberto ya no podía concentrarse en las rutinas comerciales que le recordaban constantemente la mañana en que perdió a su hija. La venta del inventario familiar, acumulado durante 3 generaciones, fue un proceso doloroso pero necesario. Cada pieza artesanal que había sido creada por sus abuelos y padres representaba no solo valor monetario, sino memorias familiares que ahora parecían pertenecer a una vida anterior. Los aproximadamente 85,000 pesos obtenidos de la venta se convirtieron en el fondo inicial para lo que se convertiría en la búsqueda más exhaustiva e implacable que una familia había emprendido en la región. Roberto canalizó su dolor hacia el activismo, convirtiéndose en defensor de los derechos de menores desaparecidos y reformas en los protocolos de búsqueda. Estableció contacto con organizaciones nacionales especializadas en casos de desaparición infantil, aprendió sobre técnicas de investigación avanzadas y desarrolló una red de contactos que se extendía desde trabajadores sociales locales hasta investigadores privados especializados. Su apartamento se transformó en un centro de operaciones con mapas, fotografías, documentos de casos similares y sistemas de comunicación que operaban 24 horas al día. Durante 2011 y 2012, Roberto viajó personalmente a 23 ciudades diferentes, siguiendo pistas, rumores y reportes de avistamientos. Desarrolló una metodología sistemática para evaluar la credibilidad de los reportes, estableció protocolos para verificar información y creó una base de datos que documentaba cada contacto, cada búsqueda y cada resultado. Su dedicación obsesiva produjo resultados tangibles. Ayudó a resolver 2 casos de menores desaparecidos que no estaban relacionados con Camila, pero que beneficiaron a otras familias desesperadas. Mientras,
Roberto canalizaba su dolor hacia la acción externa. Elena experimentó un deterioro psicológico interno que la llevó al borde del colapso emocional. Los síntomas de ansiedad que habían comenzado durante los primeros meses de búsqueda se intensificaron hasta convertirse en ataques de pánico debilitantes que ocurrían múltiples veces por semana. El trabajo como contadora, que durante años había proporcionado estabilidad y propósito, se volvió imposible de mantener. Elena no podía concentrarse en números y cálculos cuando su mente estaba constantemente ocupada procesando escenarios sobre el destino de Camila. La pérdida de ingresos familiares coincidió con gastos extraordinarios relacionados con la búsqueda, creando una presión financiera que exacerbaba el estrés emocional existente. Los tratamientos médicos para su ansiedad incluyeron terapia psicológica, medicamentos ansiolíticos y técnicas de manejo de estrés, pero ningún tratamiento podía abordar la causa fundamental de su sufrimiento: la ausencia de respuestas sobre el destino de su hija. Elena desarrolló rituales obsesivos relacionados con la búsqueda, revisando diariamente sitios web de menores desaparecidos, contactando hospitales en diferentes ciudades y manteniendo la habitación de Camila exactamente como estaba el día de su desaparición. La relación matrimonial, que había sido sólida durante 15 años, comenzó a mostrar fracturas profundas. Roberto y Elena procesaban el duelo de maneras completamente diferentes. Él necesitaba acción constante y búsqueda externa, mientras ella requería tiempo para procesar internamente el trauma. Estas diferencias en el estilo de afrontamiento crearon distancia emocional que se manifestaba en conversaciones tensas, discusiones sobre prioridades de búsqueda y periodos de silencio que podían durar días. Andrés y Sofía Morales, entonces de 15 y 12 años respectivamente, experimentaron la desaparición de su hermana menor de maneras que determinarían sus trayectorias de vida durante las siguientes décadas. Para Andrés, la tragedia familiar se convirtió en una obsesión intelectual que lo llevó hacia el estudio de la criminología forense con una determinación que impresionaba a sus profesores. Durante sus años de educación secundaria, Andrés dedicaba sus tardes a estudiar casos de desapariciones no resueltas, técnicas de investigación criminal y procedimientos forenses. Su habitación se llenó de libros especializados, documentos impresos de casos similares y notas detalladas sobre teorías investigativas. Los profesores notaron que su trabajo académico siempre incluía referencias a casos criminales reales y metodologías de investigación avanzadas. Sofía, por el contrario, desarrolló un interés profundo en la psicología infantil y el trauma familiar. A los 12 años, ya mostraba una sensibilidad excepcional hacia el sufrimiento emocional de otros niños y una capacidad natural para proporcionar consuelo y comprensión. Sus dibujos y escritos escolares reflejaban temas relacionados con la pérdida, la esperanza y la sanación emocional. Ambos hermanos asumieron responsabilidades adultas prematuramente, cuidando aspectos prácticos del hogar, mientras sus padres estaban consumidos por la búsqueda de Camila. Andrés se encargaba de las finanzas familiares básicas y comunicación con instituciones oficiales, mientras Sofía proporcionaba apoyo emocional a Elena durante sus episodios de ansiedad más severos. En 2014, 5 años después de la desaparición de Camila, Roberto y Elena tomaron la decisión dolorosa de separarse temporalmente. La constante tensión emocional, las diferencias en estrategias de búsqueda y la incapacidad para procesar el duelo juntos habían erosionado su capacidad para mantener una relación matrimonial funcional. La separación no fue motivada por falta de amor o compromiso mutuo, sino por el reconocimiento de que cada uno necesitaba espacio para sanar individualmente antes de poder apoyarse mutuamente. Roberto se mudó a un apartamento pequeño que se convirtió en su oficina de búsqueda permanente, mientras Elena permaneció en la casa familiar con Andrés y Sofía. Durante los 18 meses de separación, tanto Roberto como Elena recibieron terapia individual intensiva que les ayudó a desarrollar mecanismos de afrontamiento más saludables.
Roberto aprendió a equilibrar su activismo con periodos de descanso emocional, mientras Elena trabajó en técnicas para manejar la ansiedad sin depender completamente de rituales obsesivos. Entre 2010 y 2015, la familia Morales experimentó 6 falsas alarmas que fueron lo suficientemente convincentes como para requerir viajes de identificación a ciudades distantes. Cada falsa alarma seguía un patrón emocional similar: esperanza inicial basada en descripciones físicas coincidentes, preparación intensa para un posible reencuentro, viaje lleno de expectativas y finalmente la devastación de la confirmación negativa. La segunda falsa alarma más significativa ocurrió en 2013, cuando autoridades de Tijuana contactaron reportando una adolescente que coincidía con la progresión de edad estimada de Camila. La niña había sido encontrada en una situación de explotación y mostraba signos de trauma que impedían comunicación clara sobre su identidad. Roberto y Elena viajaron a la frontera norte, llevando consigo no solo esperanza, sino también planes detallados para rehabilitación y reintegración familiar. La identificación definitiva requirió análisis de ADN que tomó 4 días para completarse. Durante ese tiempo, la familia experimentó una montaña rusa emocional que incluía momentos de certeza absoluta de que habían encontrado a Camila, seguidos por dudas cuando la adolescente no respondía a nombres familiares o referencias a memorias compartidas. Los resultados negativos del ADN fueron devastadores, pero también proporcionaron una lección importante sobre la necesidad de preparación emocional para todos los resultados posibles. A finales de 2015, Roberto y Elena decidieron reunificar su matrimonio con una nueva comprensión de sus diferentes estilos de afrontamiento y una estrategia más sostenible para continuar la búsqueda de Camila. La terapia familiar había proporcionado herramientas para comunicación efectiva y establecimiento de límites saludables entre la búsqueda activa y la vida familiar normal. La nueva estrategia incluía periodos designados para actividades de búsqueda, alternados con tiempo familiar dedicado a actividades no relacionadas con la tragedia. Roberto mantuvo su red de contactos y activismo, pero estableció horarios específicos para estas actividades en lugar de la dedicación obsesiva de 24 horas que había caracterizado los primeros años. Elena reanudó gradualmente el trabajo contable desde casa, proporcionando estabilidad financiera y propósito personal. Los años entre 2016 y 2022 representaron un periodo de estabilidad relativa para la familia Morales. Aunque la búsqueda de Camila continuaba, había evolucionado hacia un enfoque más sistemático y menos emocionalmente destructivo. Roberto se había convertido en un experto reconocido en casos de menores desaparecidos, consultando informalmente con otras familias y autoridades locales. Elena había desarrollado un sistema de apoyo que incluía a otros padres que habían experimentado tragedias similares. Andrés se graduó de la universidad con especialización en criminología forense y comenzó a trabajar oficialmente en casos fríos para el Departamento de Policía Regional. Sofía completó sus estudios en psicología infantil y estableció una práctica que se especializaba en trauma familiar y pérdida. Ambos hermanos mantenían la esperanza de que sus carreras profesionales eventualmente contribuirían a resolver el misterio de su hermana menor. Ningún miembro de la familia podría haber anticipado que en noviembre de 2022, una simple renovación de edificio revelaría finalmente la verdad que habían buscado durante 13 años, una verdad que era simultáneamente más simple y más devastadora de lo que cualquiera había imaginado. El 3 de noviembre de 2022, el capataz Miguel Torres llegó temprano a su trabajo en el edificio histórico de la calle Morelos 247, un inmueble de principios del siglo XX que la empresa García y Asociados había adquirido para convertir en oficinas modernas. Torres, con 25 años de experiencia en construcción y renovación, había supervisado docenas de proyectos similares, pero nunca había anticipado que este trabajo rutinario cambiaría para siempre la vida de una familia que había sufrido durante más de una década. La inspección inicial del sótano
reveló un espacio que había permanecido prácticamente inalterado desde 1987, cuando fue utilizado por última vez como bodega comercial. Las condiciones de preservación eran extraordinarias. Temperatura constante de 18 grados Celsius, humedad relativa del 45% y protección completa de elementos externos que habían creado un ambiente natural de conservación. Entre cajas de documentos comerciales antiguos, muebles de oficina cubiertos con lonas y material de construcción obsoleto, Torres encontró una caja de cartón sellada que parecía diferente del resto del contenido. Cuando Torres abrió la caja, el impacto visual fue inmediato y perturbador. La chamarra rosa con estampado de mariposas estaba perfectamente conservada, como si hubiera sido guardada cuidadosamente apenas días antes. Las mariposas bordadas con cuentas doradas y plateadas brillaban con la misma intensidad que habían tenido 13 años atrás, y la tela mantenía su textura y color original sin signos de deterioro. Junto a la chamarra había una nota manuscrita que simplemente decía: «Perdón por todo. AS 2009». El análisis forense de la chamarra y la caja fue realizado por el laboratorio criminalístico más avanzado de la región, utilizando tecnologías que no habían estado disponibles durante la investigación inicial de 2009. Los resultados fueron inequívocamente conclusivos. Las fibras textiles coincidían perfectamente con muestras de la ropa de Camila conservadas por la familia. El ADN confirmaba la pertenencia de la prenda y, más reveladoramente, se encontraron rastros microscópicos de tierra específica que coincidía geológicamente con muestras del patio trasero del edificio de la calle Morelos. El análisis grafológico de la nota manuscrita utilizó técnicas de comparación digital que determinaron con 94% de certeza que la escritura correspondía a Aurelio Sánchez, quien había trabajado como encargado de mantenimiento del edificio entre 2005 y 2011. Los registros de empleo confirmaron que Sánchez había tenido acceso completo al edificio durante agosto de 2009, incluyendo llaves del sótano y conocimiento detallado de todas las áreas de la propiedad. La investigación de la tierra encontrada en la chamarra reveló una composición mineral única que incluía traces de cal, fragmentos de ladrillo antiguo y sedimentos específicos que solo se encontraban en una ubicación: el patio trasero del edificio, donde existían registros de construcción que documentaban un pozo de inspección que había sido mal cubierto durante renovaciones de 2008. María Sánchez, hermana de Aurelio, había guardado durante 4 años el secreto más devastador de su vida. En su lecho de muerte en 2018, Aurelio le había confiado la verdad sobre la desaparición de Camila Morales, una confesión que María había mantenido en silencio por miedo, culpa y la complejidad de revelar información sobre alguien que ya había fallecido. Según la confesión de Aurelio, la mañana del 15 de agosto de 2009, mientras trabajaba en reparaciones menores en el patio trasero del edificio, había observado a una niña pequeña que perseguía a un gato callejero que había saltado la cerca desde el mercado adyacente. Camila, curiosa y atraída por el animal, había seguido al gato hasta el patio trasero donde Aurelio estaba trabajando. En ese momento, el pozo de inspección mal cubierto se había colapsado bajo el peso de la niña, causándole una caída de aproximadamente 3 metros. Aurelio había intentado rescatar a Camila inmediatamente, pero sus lesiones internas habían sido fatales. Presa del pánico y temiendo las consecuencias legales de un accidente que había ocurrido debido a negligencia en el mantenimiento del edificio, Aurelio había tomado la decisión desesperada de ocultar el cuerpo en una construcción abandonada a las afueras de la ciudad. Había guardado únicamente la chamarra como evidencia de su culpa y como recordatorio del peso de su secreto. La confesión incluía detalles específicos sobre la ubicación exacta donde había ocultado el cuerpo de Camila, descripciones del estado del pozo de inspección en 2009 y explicaciones sobre cómo había manipulado las cámaras de seguridad durante los minutos críticos utilizando su conocimiento técnico del sistema eléctrico del edificio. Aurelio había causado deliberadamente la sobrecarga que había producido la falla de las cámaras,
proporcionando la ventana de tiempo necesaria para ocultar la evidencia del accidente. Con la información proporcionada por la confesión póstuma, las autoridades organizaron una búsqueda final en el sitio de construcción abandonado que Aurelio había descrito detalladamente. La expedición, liderada por Andrés Morales en su capacidad profesional como criminalista forense, utilizó equipos de radar subterráneo, perros especializados en detección de restos humanos y técnicas arqueológicas precisas. Después de 13 años, los restos de Camila Morales fueron finalmente encontrados exactamente donde Aurelio había indicado en su confesión. La preservación de evidencia permitió confirmación definitiva a través de análisis dental y ADN, proporcionando el cierre que la familia había buscado durante más de una década. Los restos fueron tratados con dignidad y respeto, permitiendo finalmente a la familia celebrar un funeral apropiado. La investigación de la construcción abandonada reveló que Aurelio había visitado el sitio regularmente durante los años siguientes al accidente, manteniendo el área y asegurándose de que los restos permanecieran protegidos. Esta evidencia sugería que su culpa había sido genuina y que había luchado durante años con el peso de su secreto antes de confesarlo en su lecho de muerte. La revelación de la verdad sobre la desaparición de Camila catalizó reformas significativas en los protocolos de seguridad y mantenimiento de edificios públicos y comerciales en toda la región. Las autoridades implementaron nuevas regulaciones que requerían inspecciones regulares de pozos de servicios públicos, cobertura de cámaras de seguridad sin puntos ciegos en áreas comerciales y procedimientos mejorados para investigaciones de menores desaparecidos. El Protocolo Camila se estableció como estándar para la búsqueda inmediata de menores en espacios comerciales, incluyendo procedimientos para sellar ubicaciones, coordinar con equipos especializados y mantener comunicación constante con familias durante investigaciones activas. El protocolo ha sido adoptado por múltiples jurisdicciones y ha contribuido a la resolución exitosa de casos similares. Para la familia Morales, la confirmación de la verdad proporcionó simultáneamente cierre y una nueva forma de dolor. Saber que Camila había muerto en un accidente y no como víctima de violencia deliberada ofreció cierto consuelo, pero también reveló que su búsqueda de 13 años había estado dirigida hacia las direcciones equivocadas. Roberto y Elena establecieron la Fundación Pequeñas Huellas en memoria de Camila, una organización que proporciona apoyo integral a familias de menores desaparecidos, incluyendo recursos financieros para búsquedas privadas, apoyo psicológico especializado y coordinación con autoridades oficiales. La Fundación ha ayudado a resolver 12 casos adicionales de desapariciones infantiles durante sus primeros 3 años de operación. Andrés continúa trabajando como criminalista forense especializado en casos fríos, aplicando las lecciones aprendidas de la búsqueda de su hermana para ayudar a otras familias. Su experiencia personal le proporciona una comprensión única del impacto emocional de las investigaciones prolongadas y la importancia de mantener esperanza equilibrada con realismo. Sofía ha establecido un centro de terapia especializado en trauma familiar y pérdida, proporcionando servicios gratuitos a familias que han experimentado tragedias similares. El memorial establecido en el Mercado Central honra no solo a Camila, sino a todos los menores desaparecidos de la región. Se ha convertido en un lugar de reflexión y esperanza donde las familias pueden encontrar comunidad y apoyo mutuo. La placa conmemorativa incluye las palabras «En memoria de Camila Morales Vázquez y todos los niños perdidos». Que su recuerdo inspire protección, búsqueda incansable y amor incondicional.